Sobre actualidad, política, economía y mucho más. Muy buenos días, bienvenidos a Altavoz en Vital 91.1 FM. Hoy estamos jueves 12 de septiembre del año 2024. Estamos cargados de noticias, pero también estamos a través de la televisión digital en Tribu. Mi nombre es Rumi Ceballos. Muy buen día, compañera Aarón, y buen día también a Lisa. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenos Lisa? días. Buenos días, Rumi. Sí, y no dejen de visitarnos. Siempre voy a reiterar eso antes de entrar de lleno al programa en nuestro sitio web www.altavoz.p. Vamos con las noticias del día, Lisa. Bien, hoy estamos recargados de noticias y les vamos a presentar las 5 de Altavoz para que puedas iniciar tu día bien informado. De acuerdo, sí, la noticia principal es que falleció el expresidente Alberto Fujimori a los 86 años, y ello cuando tenía intenciones, según conversado, según han declarado todos los dirigentes de Fuerza Popular, pero era inviable que con la enfermedad que padecía y la avanzada edad que postule en las elecciones de 2026, ¿no? Alberto Fujimori será velado desde este jueves en el Museo de la Nación hasta el sábado. El expresidente Alberto Fujimori será velado desde las 11 de la mañana en el Museo de la Nación hasta el sábado en la mañana, cuando será trasladado al cementerio Campo Fe de Huachipa. Cabe indicar que su hija Keiko Fujimori señaló justamente que a causa del cáncer que le fue detectado al expresidente hace varios años, justamente falleció ayer 11 de septiembre a los 86 años en la casa de San Borja, en la casa de su hija Keiko Fujimori, donde vivía junto a ella y sus nietos tras haber sido indultado. Como sabemos, él ha estado libre ya de prisión hace 9 meses y precisamente ha estado cuidado supuestamente en la casa de Keiko Fujimori. Lamentablemente tuvo una caída, como sabemos, sí. Eso implicó la hospitalización y lamentablemente ayer falleció. Eso empeoró su estado de salud. De acuerdo, y quiero agregar que el gobierno declaró precisamente duelo nacional por el deceso del expresidente los días 12, hoy, en efecto hoy, 12, 13, 14 de septiembre. Muerte del expresidente Alberto Fujimori que genera polarización en las redes sociales. La muerte de Alberto Fujimori a los 86 años y 9 meses de lograr su libertad tras un cuestionado indulto ratificado por el Tribunal Constitucional genera polarización en las redes sociales. Como era de esperarse, ¿no? Toda vez que era un presidente amado y odiado también, hay que indicarlo, porque de alguna manera también pacificó el país, pero también tuvo un comportamiento complicadísimo, que esto ha significado también su detención, obviamente, en prisión. Como dicen, hizo y deshizo también. Así es. Hay que indicar además que la presidencia de la República, obviamente Dina Boluarte, señaló que lamentan el sensible fallecimiento del expresidente del Perú, Alberto Fujimori. Nuestras sentidas condolencias a la familia, a quienes acompañamos en su profundo dolor. Dios lo tenga en su gloria y descanse en paz. Pero también el premier Alberto Adrianzen, desde el Consejo de Ministros, también hizo lo propio en la red social X. Desde la presidencia del Consejo de Ministros lamentamos profundamente el fallecimiento del expresidente Alberto Fujimori. Acompañamos a su familia en el duelo y les enviamos nuestras más sentidas condolencias. Pero también el Congreso se pronunció. Escuetamente señala lo siguiente: el Congreso de la República expresa sus condolencias a la familia del expresidente de la República, Alberto Fujimori. Gobierno aprobó decreto de urgencia para dar apoyo financiero a Petroperú. El ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, anunció hoy que el gobierno aprobó un decreto de urgencia que establece medidas extraordinarias para otorgarle viabilidad financiera a Petroperú. Sí, esta es una situación que ya se venía. Como sabemos, al directorio de la petrolera estatal renunció y el Estado, justamente a través del gobierno, tenía que tomar una decisión. Y en el caso, por ejemplo, del ministro Rómulo Mucho, ministro de Energía y Minas, dice que se implementarán medidas de austeridad radicales para la petrolera estatal. ¿Qué opinas, Aarón? Que lo que se esperaba, ¿no? Con la salida del nuevo directorio, del anterior directorio liderado por el señor Stark,
Lo que se quiere es seguir inyectando dinero a Petroperú. Esta empresa está quebrada para seguir manteniendo un muerto y seguramente Oscar Vera, el sindicalista, va a ocupar la plaza de director de Petroperú. Rómulo Mucho indicó que Petroperú necesita seguir funcionando y continuar honrando sus compromisos, por lo cual tiene que disponer de fondos para pagar el combustible en el corto y mediano plazo. Además, ha señalado que estas medidas de financiamiento para Petroperú permitirán que la empresa estatal siga operando y que honre, como dijimos, sus compromisos con los proveedores, por ejemplo, para comprar crudo y algunos intereses con la banca, para que así no se afecte el mercado de hidrocarburos en el país. ¿Tú qué opinas, Alisa? Definitivamente esto era algo que se veía venir. Ya Dina Boluarte buscará pues quienes amen más al Perú para no dejar tirado Petroperú. Ahora tenemos que tener cuidado, que no aprovechen el pánico para que empiecen con las aprobaciones express, y hay que tener mucha alerta para tener las noticias que se van a venir en estos 3 días, que están toda la atención puesta por el ex presidente Fujimori. Y por la parte internacional, Alisa, tenemos también una noticia importante, es que el Congreso Español aprobó reconocer a González Urrutia como presidente electo en Venezuela. Claro, pero González Urrutia no sale en ningún lado, o sea, está enclaustrado, ha tenido que salir su hija a representarlo en Venezuela, a dar un escueto comunicado, ¿no? Para mí ya ganó, Maduro desgraciadamente ganó, y solamente la huida, la fuga de González Urrutia a España lo que ha hecho es fortalecer la dictadura. Pero Rumi, un día como hoy se detuvo al terrorista Abimael Guzmán, ¿no? Definitivamente, hace muchísimo tiempo, justamente sobre el tema, vamos a conversar con una de las personas que participó en este operativo heroico. Precisamente estamos hablando del comandante de la Policía Nacional del Perú en retiro, John Cácer Ocharán, ex integrante del Grupo Especial de Inteligencia, que justamente capturó un 12 de septiembre al cabecilla terrorista Abimael Guzmán. Vamos a hacer una breve pausa y justamente vamos a volver con nuestro invitado. Regresamos con la captura del siglo. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Con 10 de la mañana estamos en Altavoz en Radio Vital, pero también estamos en televisión digital a través de Tribu. Es importante recomendarte también que puedes compartir el programa en tus redes sociales. Este es un día histórico también, la captura de Abimael Guzmán, y justamente estamos aquí con John Cácer Ocharán, comandante de la Policía Nacional del Perú en retiro, ex GEIN, Grupo Especial de Inteligencia.
Comandante, muy buen día, bienvenido a Altavoz en Vital. Muy buenos días, señores periodistas, y por intermedio de sus ondas, darle un buen día a todos aquellos ciudadanos y pobladores de este lindo país, hermoso país, Perú. Comandante, lo primero, lamentablemente ayer falleció el expresidente Alberto Fujimori. Usted de alguna manera pertenece a una institución importante, la Policía Nacional de Perú. Integró también el Grupo Especial de Inteligencia durante el gobierno de Fujimori cuando se captura al terrorista más sanguinario, ¿no?, que hemos tenido en el país, Abimael Guzmán. Mira, hay una paradoja, ¿no? Un día 11 de septiembre del año 2021, falleció el terrorista más sanguinario que tiene este país, Rubén Manuel Abimael Guzmán Reynoso, camarada presidente Gonzalo, como se dice llamar, de la organización terrorista Sendero Luminoso. Y el día de ayer fallece el expresidente Alberto Kenya Fujimori, un mismo día, con diferente año. Eso es una paradoja, es una situación una casualidad, pero así es la vida, ¿no? En cuanto a lo que me pregunta... Además, una casualidad que ambos hayan tenido 86 años al momento de su muerte. Así es. Habrá que ser astral para poder saber qué cosa. Pero usted como policía, como ex integrante del GEIN que combatió el terrorismo en zonas de emergencia, que estuvo frente a frente a los terroristas, que puso el pecho por el país defendiéndonos, ¿qué implica usted la presencia en ese momento de Fujimori y ahora? Bueno, Fujimori tomó el toro por las astas, ¿no? Como acabo de escuchar, ¿no? Él tuvo acertadas decisiones, como también muy personales malas decisiones, y se rodeó de un principal personaje que le hizo mucho daño, que fue Vladimiro Montesinos Torres. Lo que puedo resaltar de él es que dio dos leyes propulsó dos leyes que eran necesarias en su momento. La 25.405, la ley de terrorismo, y la 25.659, que es la ley de traición a la patria. El gran problema es que las leyes, como se hacen drásticas, se van flexibilizando, y cuando son flexibles se van drastificando. El gran problema fue cuando se juzgó a los líderes por traición a la patria. Hoy en la cárcel hay poquísimos, 1, 2 o 3 máximo, ¿no? Porque estos juzgados eran compuestos por miembros militares, son juzgados militares o tribunales sin rostro, que posteriormente ellos apelaron y esas sentencias tuvieron que ser rebajadas, ¿no? Porque tribunal militar es para los militares y no para los civiles. Ese fue uno de los casos que hizo que masivamente salgan los penales. Y el otro es que tomó una decisión de ¿cómo se llama?, combatir el terrorismo. Pero volviendo al GEIN, nosotros no teníamos medios, nosotros no teníamos apoyo, nosotros fuimos un grupo reducido. Inicialmente yo llegué cuando el GEIN ya estaba formado, con los fundadores, que eran 5 o 6. Mi promoción llegó a reforzar el año 1991. Comandante, antes de proseguir, estamos hablando de la Operación Victoria. ¿Qué pasó ese 12 de septiembre del año 1992 a las 7:30 de la noche en la urbanización Los Sauces en Surquillo? ¿Dónde estaba usted? ¿Qué pasó? ¿Cómo nace Operación Victoria? Operación Victoria nace de varias operaciones que tuvimos antes. Una de ellas fue en el Pentagonito. Frente al Pentagonito, aplicando la teoría de Susu, alquiló una casa a los colaboradores directos de Abimael y lo tuvieron ahí. Después compraron un Jetta verde y lo llevaron a donde después fue capturado. En la casa de Marisa Garrido Leca. Así es. En la casa que alquiló Marisa Garrido Leca y Carlos Inchauste de Gola, el arquitecto. De acuerdo. ¿No? La bailarina y el arquitecto. Y el primer piso era una academia de baile moderno. Ese día, días previos, nosotros íbamos a ingresar, pero tuvo la duda Benedito Jiménez Vaga, que es el artífice de todo esto, ¿no? Él es el hombre que pensó, es el estratega de todo. Y mi promoción, no voy a decir su nombre por razones de seguridad, uno de ellos estaba en la casa de un coronel de la PIP en retiro.
en la parte alta, donde pusimos un centro de vigilancia. Entonces se da cuenta de que cuando aproximadamente a las 6 de la tarde se va la luz y a las 7 más o menos, mientras que el resto de las personas estaban jugando, aparentemente eran jugadores de pelotas, porque por ahí había una canchita de fútbol, y nosotros tenemos apostados vehículos para evitar quemar a la gente. Se percata que apagan la luz y prenden una vela y ve el rostro de una persona robusta pero de pequeña estatura y una mujer flaca que era la que aparentemente portaba la vela. Entonces ahí se comprobó, nosotros tuvimos ya la certeza de que estaba Ismael Guzmán Reynoso, porque todos los miembros del GEIN, después de hacer los seguimientos, las óbices, observación, vigilancia y seguimiento, regresamos a la base, se hacía una evaluación de todo el trabajo que se tenía en el día y se planeaba para el día siguiente. Entonces, eso, nosotros conocíamos ya plenamente las características de Ismael Guzmán Reynoso porque en Pentagonito encontramos en la basura, y cuando se ingresó a esa casa encontramos los Winston rojos que yo fumaba, encontramos el vino de Conche Toro y medicina para psoriasis en uno de los lentes de Carey. Entonces, días previos nosotros a un suboficial lo pusimos como recogedor de basura y esta decisión fue de Benedicto. Entonces ya habiendo coordinado con la misma municipalidad de Surquillo, nosotros comenzamos a recoger toda la basura que salía. Y toda la basura que salía específicamente, esa casa iba en una bolsa. Era analizada. Y se llevaba a Breña, donde está la base, lo que ahora es el ATRA, Guzmán Blanco. Y ahí lo tiramos en el suelo y comenzamos a formar los papelitos. Y por ahí salió un papelito, porque lo habían roto, pero no lo habían roto bien, que era del Congreso. Se había una reunión, porque solamente el partido tuvo un solo Congreso. Y esa reunión se supo sobre los regalos que le llevaban. Y salió el nombre de Cipión Tábara, que iban a traer una encomienda, una orden de encomienda, le iban a enviar una encomienda a Lima, nombre de él. Entonces hicimos una penetración física, hablamos con el dueño de la empresa y penetramos físicamente y ahí adentro había un cuadro y una mini UCI. Entonces volvimos a cerrarlo igual, llegó, recogió y nos llevó nuevamente hasta la calle 1, Los Sauces. Entonces ya teníamos la certeza de que ahí se estaba desarrollando un evento de la dirección, ¿no? Después de ahí, me acuerdo porque yo regreso y Benedicto Jiménez Vaca lo llama el general hoy Valencia Irano y le dice para que pueda ingresar porque también estaba Miyachiro alrededor de la casa. Entonces esto escucha por unos radios PTT que teníamos nosotros y hacen la historia que ustedes saben de Gaviota y Ardilla, que recién se habían los seudónimos enamorado, de los agentes. Y comienzan a besarse porque ahí había una tienda en la puerta pegadita, comienzan a besarse y se llega Nelson o Celso, el tío de Garrido Leca, Celso Garrido Leca Lisco, en un Volkswagen color naranja. Un escarabajo. Y él es que nos abre la puerta, ¿no? Toca la puerta y sale Carlos Ichausti y sale la bailarina. Y ahí es donde Becerra o Ardilla reduce al esto y se le va encima. La captura implicó no disparar ni un solo tiro. Exacto. Inteligencia completa. Mira, el GEIN ha hecho procedimientos, estrategias y técnicas, ¿no? El GEIN cambió la forma de la inteligencia. Antes la inteligencia era una inteligencia netamente pura y le proporcionaba toda la información al órgano que iba a hacer la investigación o iba a hacer las detenciones y las capturas. La inteligencia operativa la acuñamos nosotros. Y la inteligencia operativa significa la labor de inteligencia, que son las OBIs, observación, vigilancia y seguimiento, para determinar
efectivamente, en el momento de que se detiene y después se interroga, de repente esa persona que dice que nunca llegó a esa casa, uno lo tiene ya filmado y sabe que ha ingresado con una llave. O sea, ya esa persona o vive ahí o es de confianza. ¿Qué pasó cuando ustedes ingresaron ya a la casa propiamente dicho? Cuando se ingresa a la casa, a Becerra lo ataca la Miriam, Paraguirre, Elena Claro, Paraguirre, la esposa, la segunda esposa de Abimael Guzmán Reynoso, porque la primera esposa es la hija de un hacendado, cuando estuvo como docente en la Universidad de San Cristóbal de Huamanga. Estamos hablando de Nora. Que murió en extrañas condiciones, ¿no? Hasta ahora no se sabe dónde está el cuerpo de Nora. Se presume que es la venganza porque la Elena Paraguirre era integrante del Comité Central de Emergencia, del Comité Central, era integrante del Buró Político, era integrante del Comité Permanente, los órganos de dirección. El comité, la presidencia es uno, Abimael Guzmán Reynoso, el Buró Político eran 4, el Comité Permanente eran 6 y Pero ya estamos dentro de la casa. Así es. ¿Qué pasó? Entonces, se lanza y quiso cortarlo o hacer que con una bandera que tenía en un mástil de bronce, y es ahí cuando ingresa todo el personal que haciendo otras cosas. Ingresa todo el personal. Miyachiro se da cuenta que había una puerta falsa en el segundo piso, se tumba la puerta falsa del segundo piso, lo tumba él, y le encuentran sentado en un sillón reclinable a Abimael Guzmán Reynoso, el hombre que pensaban que era un fantasma y que había hecho tanto daño al país, y al costado ahí estaba Elena Paraguirre Reborredo. Vamos viendo la casa, la casa tenía una extensión más o menos de una sala grande donde el costado era todo un sistema de planeamiento operativo, donde estaban todos los mapas del Perú. Bien, comandante John Cácer, vamos a hacer una breve pausa, vamos a continuar con historias. 7:22 de la mañana, estamos en Altavoz, en Vital y también en televisión digital a través de Tribu. Ya volvemos. Ya regresamos. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM, las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM, las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM, las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM, las noticias llegan con Altavoz. 7:25 de la mañana, estamos con el comandante Policía Nacional del Perú en retiro, John Cácer Ocharán, ex GEIN. A partir del 12 de septiembre del año 1992, cambia la historia en el país. En ese momento de la captura de Abimael Guzmán, el más sanguinario terrorista en el país, ¿qué estaba haciendo el presidente de la República, Alberto Fujimori, y qué estaba haciendo su asesor presidencial, Vladimiro Montesinos? Mire,
no sabía Vladimiro que nosotros íbamos a intervenir en el castillo, pese a que él tenía personal dentro del GEIN, había gente, popeyes, marinos, había gente del ejército, pero siempre había un recelo sobre ellos, porque por las cosas que pasaron, ¿no? El grupo Colina y todo lo demás. Entonces, Fujimori está ahí en Iquitos, pescando. Esa es la verdad, ¿no? Siempre lo dicen. Y Vladimiro está en su oficina abusando del personal, porque Vladimiro era un abusivo. Sacaba un billete de $100, lo mandaba a comprar un cajetilla de cigarros y otro lo botaba para que lo recojan el personal policial o militar. Y no le interesaba nada, no le interesaba la dignidad de las personas. Y el señor está en el penal y sabe lo que estoy hablando. Pero luego Fujimori y Montesinos se irrogan, digamos, Claro. esta victoria. Yo le voy a decir, cuando nosotros estuvimos en la casa, después de habernos tomado la vino con chetor, preparado el arroz con pollo que lo hizo Gaviota y la morocha, llega un coronel del ejército a querer llevárselo a Montesinos de la calle 1. Yo estaba en una parte alta y le rastrillo la calle Merigüe, no se va. Inmediatamente en el carro Yeta lo trajimos a la DIRCOT en España, y el acto valiente que lo conozco yo al señor Quetín, es cuando llega el mismo coronel, le dice, ¿saben qué? Del CIN se han escapado los calabozos narcotraficantes y de la DIRCOT no se ha escapado uno. Así que por eso se quedó con nosotros. Nos quisieron quitar inmediatamente. Esa es la verdad. Claro, pero fue, no, le parece una buena decisión, que ¿sabe fue cuál es el problema? mostrar enjaulado a la bestia. Le comento, eso no fue una buena decisión. Simple y llanamente, ¿por qué no fue una decisión? Porque como consecuencia de eso, cuando lo sacan con el 1509, fecha de la Policía de Investigaciones, ahí muere el coronel Tumbo Ortega, ¿no? Al coronel Tumbo Ortega lo matan, ¿no? Y de una u otra forma, y por otra parte a mí se fue positivo porque le hicimos ver al mundo de que era una persona de carne y hueso, y no era un dios como lo tenían todos sus seguidores, ¿no? Claro, esa era finalmente la idea. Así ¿Y usted es. cree que mereció a Ismael Guzmán la pena capital, la pena de muerte? Si en el Perú existiría la pena de muerte, Debería existir, ¿no? creo que no solamente la pena capital, existiría la acumulación de penas, debería poner cadena perpetua, como estuvo, ¿no? Pero yo creo que eso se tiene que analizar, y creo que como están pasando hoy, retrotrayendo la época de terrorismo a lo que está pasando ahora, creo que tienen que pensarlo. De acuerdo, porque vemos también a terroristas que siguen saliendo, ¿no? Ni siquiera hay cadena perpetua para ellos, ¿no? Como te dije, las leyes fueron drásticas en su momento, después se están flexibilizando, y los que están saliendo son bandos, Marta Guatay, Exacto. Lori Benelson Mejía, en la cual también yo participé en la calle, en la Mera Corregidor. Se aprovechan de estos vacíos, estas situaciones para salir, porque un tribunal militar, un tribunal sin rostro, no es para un civil. Pero lamentablemente era necesario en ese momento, porque los jueces se morían de miedo. Y los mataban Como también, lo que ¿no? está pasando ahora. Antes del 12 de septiembre del año 92, ¿hubo otros operativos donde ya habían identificado dónde estaba el cabecilla terrorista? ¿Y Mira, por qué se fracasó en esas capturas en ese Mira, momento? nosotros empezamos con el operativo ISA, que era, la vez pasada les dije, era de un estudiante que el Comité de Prensa y Propaganda de Socorro Popular, de Cabata Macabe, que era esto, y la esposa de ¿cómo se llama? Hay no recuerdo su nombre, dejó una carta a su mamá, y esa carta llegó a manos de Benedicto. Ese fue el primer operativo. Después de ahí fue el operativo del Pentagonito, donde hay mucha gente que está teje, y sobre todo oficiales, ¿no? Dice que se le pasó la voz. Mentira, no se le pasó la voz. De repente habrán detectado el seguimiento. ¿No hubo soplo Por eso, allí? no, por eso que hubo una consigna de Aymar Guzmán Reynoso de que se hagan contrachequeo. A partir de esa fecha ellos salían a caminar y tenían a gente que contrachequeaba si alguien estaba siguiendo, lo estaba observando, lo estaba vigilando. Y si tú me dices cuándo supimos nosotros cómo está organizado el partido, cuál era la estructura, fue cuando se capturó a Tito Valle Trevesaño Eustaquio y a la Giovanca Paredes Trujillo, que era responsable de Socorro Popular. Encontramos en Malecón Checa, en Zárate, encontramos la Secretaría General del Partido, los planes operativos,
planes operativos tácticos, los planes estratégicos. Ha pasado muchísimo tiempo desde aquel 12 de septiembre, el país cambió, obviamente. Fujimori de alguna manera pacificó el país, hizo cosas interesantes en la economía también. Sin embargo, mucho presupuesto cada año para el combate al terrorismo. Ha pasado tanto tiempo, ¿seguimos con tanto presupuesto para combatir el terrorismo? ¿Estamos en esa condición de hacerlo? Mira, yo el año 2017 regresé como jefe de planeamiento de la Dirección contra el Terrorismo. Si bien es cierto, se dice que de huestes, porque no son huestes, no es una situación remanente, ¿no? Pero el gran problema ahora es que en el BRAE ellos están manejando, son narcoterroristas, ellos están inclusive produciendo su propio alcaloide de cocaína, están comprándole la droga, la hoja de coca, que es la materia prima, a los que dan seguridad a los cargamentos. Entonces, todo es decisión política, creo yo. Respecto al operativo Victoria, reflexionando un poco de todo el operativo, de todos sus colaboradores, que además han estado bastante a la vista de ser que alguien los corrompa, que les ofrezca algo o que los amenace. ¿Qué cree usted que ha sido la clave que los ha llevado al éxito de esta operación? Primero, todos creímos que podíamos capturar a Ismael Guzmán Reynoso y hacer la diferencia. Nosotros teníamos principios y tuvimos valores. Con decirle que yo a los 15 días regresaba a mi casa a cambiarme. Con decirle que hay uno de mi promoción que se retiró también del comandante a su solicitud, que su esposa estaba con cáncer y tuvo que fallecer, porque necesitaban estar él ahí. Nosotros comíamos en el carro y comíamos a veces con lo que poco que teníamos, un chancay y una gaseosa. Somos un país que tiene una memoria cortoplacista. ¿Y sabe por qué tiene una memoria cortoplacista? Porque no tenemos identidad, la identidad compromiso. Y yo quería preguntarle, ¿usted qué opina? Que ahora se hable de conflicto armado interno, cuando un conflicto armado interno es cuando dos guerrillas se enfrentan, pero acá hubo terrorismo porque se trató de un grupo terrorista que atacó a la población, ¿no? Lo que pasa es que todo se ha basado en las estrategias, los libros que tenían el ejército en ese momento. El GEIN cambió todo el concepto. Hasta ese entonces se hablaba de subversión. Subversión es levantar a un grupo de gente sobre pretexto de algo, ¿no? A partir de la fecha, para poder identificarlo, se dio el delito de terrorismo y se le comenzó a llamar como terroristas, ¿no? Como lo que eran, porque el terrorismo es causar zozobra, pánico en la población. Lo que está pasando ahorita con este problema del tren de Aragua, los asaltos que hay y todo lo demás, yo creo que ya se debe promulgar la ley de terrorismo urbano. Y respecto a ello, y trayéndolo un poco a la actualidad, Abimael Guzmán era un personaje bastante difícil de atrapar. No sé si a Vladimir Cerrón sea tan complicado y un blanco tan fácil además, y hasta ahora no lo han... ¿Es por que no hay iniciativa de gobierno, no lo quieren atrapar, o es que nuestro servicio de inteligencia está muy poco capacitado para poder realizar esa captura? Es lamentable. Nosotros en su época no teníamos los medios de ahora. Ahora acá todo el mundo tiene una capacidad de perennizar, tiene un celular, puede comunicarse, ver rapidez. Nosotros teníamos que hacer malabares, inclusive teníamos un muchacho que le decíamos MacGyver. No voy a decir su nombre por razón de seguridad, que los televisores chiquitos de blanco y negro los adaptaba a la cámara y sobre un contenedor que era una mochila o lo que sea, podíamos acercarnos a firmar. Teníamos que memorizar del teléfono de la cuerda o esto, teníamos que memorizar, acercarnos y memorizar los números. Por eso el hombre inteligente tiene una buena capacidad de retención de memoria. Pero sobre todo, teníamos los valores de que sí podíamos hacer la diferencia. Estábamos comprometidos con lo que hacíamos, no involucrados como lo que está pasando ahora. La gran cantidad está involucrado. Entonces, ¿qué es lo que le falta? Lo que le falta ahorita es decisión política. Yo siempre he dicho, acabar con los remanentes de Sendero Luminoso en Hebrae, decisión política. Encontrarlo a Vladimiro, decisión política. Encontrar al otro señor que se ha retirado, el ministro de Agricultura, que creo que ahorita no lo encuentra, decisión política. Entonces, acabar con el terrorismo urbano es decisión política y no la Tiene estamos que hacer teniendo. estrategias. Mire lo que está pasando. Y ahí quiero explayar. Mire lo que está pasando con este señor ministro del Interior, que para de escándalo, no sé si sea cierto o sea falso. Después la pericia fonética determinará si es su voz o no. Pero ¿qué es lo que está primando él? Está primando en lo que es ostentación de fuerzas.
en el patrullaje, está sacando los administrativos que nunca han disparado, a sacar lo que van a ser un riesgo para su vida de ellos mismos, porque para proteger uno tiene que protegerse primero y tiene que saber proteger, ¿no? Lo está sacando. Amanecer seguro, regreso a casa, retorno seguro, y ahora el Génesis. ¿Usted cree que con el tiempo se puede mantener esos operativos? Ahora, son medidas populistas. Las medidas populistas hacen daño a las organizaciones, hacen daño a los países, porque no se pueden sostener en el tiempo. ¿Por qué no invierten en inteligencia? ¿Por qué no invierten en equipos tecnológicos? ¿Por qué no preparan? Ejemplo, ¿no? Yo he trabajado el 2019 en lavado de activos. Se dio la ley, el decreto legislativo 1373, de lo que es extinción de dominio, que no es un delito, sino es un procedimiento. Yo como experto en extinción de dominio, ¿qué es lo que hago? Tú el delito precedente no me interesa, sino que hiciste con el dinerario de ese lavado. ¿Dónde lo has hecho? Si está contaminado te quito todo. Ahorita están tratando de derogar esa ley, que esa ley se está dando en toda la región. Es una vergüenza. Bien, 7:36 de la mañana estamos con John Cáceres Ocharán, comandante PNP, ex GEIN. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. 7:38 de la mañana estamos en Altavoz en Vital 91.1 de tu dial, pero también estamos en televisión digital a través de Tribu. Estamos conversando con el comandante en retiro, John Cáceres Ocharán, ex GEIN. ¿Qué hacer hacia futuro? Luego de la experiencia vivida en el país con el terrorismo, el narcoterrorismo y luego de la captura en el año 1992 de Abimael Guzmán. ¿Qué hacer hacia futuro, comandante? Yo le acabo de decir, ¿no? Queremos más policías. ¿Cuántos policías en retiro que están ahorita con todas sus capacidades pueden hacer las labores administrativas y sus administrativos prepararlos para que salgan a la calle? No sacarlos a echar champú. Cualquier momento van a poder atentar contra la vida de uno de ellos porque en realidad es el colmo que un policía no, en los exámenes que han pasado, que están, el ministro ha dicho que lo va a reconsiderar y los va a hacer volver a dar el examen, y cómo quedan aquellos que se han preparado, aquellos que han corrido, aquel suboficial que falleció en plena carrera, cuando si querían quejarse y querían reconsideración, ¿por qué no lo pusieron antes de dar el examen? Uh-huh. ¿Por qué después? Ese es el problema. ¿Qué hacer ahora? En todas las comisarías debería haber un fiscal y un juez para agilizar las cosas. Lo acabo de ver al ministro que se ha ido a provincia y ha ido a ver los módulos de justicia, ¿no? Que están vacíos los módulos fiscales, que no hay fiscales. En lavado de activos hay oficinas descentralizadas que no están a nivel nacional, donde ya se han creado fiscalías y juzgados de extinción de dominio de los activos.
Bien, comandante, yo le agradezco muchísimo su participación en el programa. Gracias. Obviamente hay mucho que contar en esta historia. Me imagino que usted estará elaborando un libro o varios de repente de toda la historia que conoce. Gracias. Por favor, ¿no? Su despedida de las audiencias. Sí, al público en general. El problema no es la policía, ¿entienden? Eso es lo que lamentablemente nadie quiere que le digan, señor, párese, identifíquese, quién es usted y todo lo demás. El problema es la estrategia que se están dando a través de los diferentes ministros que han pasado. Y también aquel que defiende los fueros de la institución es el comandante general. El comandante general es a quien se le debe subordinación, porque los ministros son aves pasajeras. Entonces, es bueno que tomen conciencia y hagan las cosas con mayor con más cariño. Yo cuando llegué a Tacna les dije la vez pasada que hice dos cosas, ¿no? La primera es humanizarlos, que debemos humanizarnos, y la segunda es tener la certeza de que vamos a hacer lo correcto. Bien. Muchísimas gracias. Estuvimos con el comandante Policía Nacional de Perú, ex-GI John Cácer Ocharán. Vamos a hacer una muy breve pausa, vamos a retornar de inmediato. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz del... Estamos de regreso en Altavoz por Vital FM y estamos en línea con el abogado Lucas Gersi. Hola Lucas, ¿cómo estás? Estimado Aarón, ¿cómo estás? Muy buenos días, siempre un honor conversar contigo, gracias por la invitación. Lucas, quería ir directamente al tema de la sentencia a Fujimori, esta autoría inmediata. Para comenzar, Fujimori no fue condenado por violación a los derechos humanos, ¿no? Bueno, a ver, yo he tenido oportunidad de leer ese expediente, digamos, de cabo a rabo, y desde mi punto de vista es muy claro que Alberto Fujimori fue condenado sin que existiera una prueba directa e irrefutable que se indique su responsabilidad penal, ¿no? Yo pienso que esa condena lamentablemente fue más una condena política, acaso una venganza política, que una condena estrictamente, digamos, jurídica. Yo creo que fue extremadamente cuestionable pues lo que ocurrió, y que Alberto Fujimori debió haber sido declarado inocente, ¿no? Claro, por eso. El Tribunal Constitucional en su momento debió haber anulado la sentencia. Porque, por ejemplo, eso no sí se dio, pero digamos lo que sí ocurrió, y eso hay que reconocerlo, es que Alberto Fujimori ha fallecido con su familia, en su casa, rodeado de sus seres queridos, y no en la frialdad, digamos, de una prisión, ¿no? Claro, iba a ser inefable para el país que otro presidente muera en la cárcel como ocurrió con Leguía, ¿no? Así es, así es. De acuerdo, porque de acuerdo a diferentes autores, en el caso de la Cantuta, fue Martín Rivas que de motu propio fue quien ordenó esta matanza, ¿no? Claro, no hay evidencia, digamos, directa que se indique a Fujimori con estos hechos, ¿no? Sino que prácticamente se le aplicó una especie de presunción de culpabilidad, ¿no? Se dijo, como ocurrió el autogolpe el 5 de abril de 1992, tenía que saber, era imposible que no supiera, porque él había dado el autogolpe. Es un razonamiento de ese tipo. Ese tipo de razonamiento es inaceptable en el derecho penal, pues es un razonamiento espurio. Entonces, lamentablemente yo creo que esta fue una sentencia politizada, y la verdad, a Fujimori la justicia peruana no lo ha tratado como corresponde.
Mira, el Tribunal Constitucional del Perú ordenó la liberación de Fujimori en una fecha determinada y tardó más de un año en que lo liberen. A otras personas en el día prácticamente los liberaban, pero Fujimori tuvo que esperar un año. ¿Por qué? Porque de repente la gente tenía miedo por presiones políticas, por conveniencia política, es decir, se le ha tratado muy mal, ¿no? Se le ha tratado como un enemigo, se le ha aplicado a Alberto Fujimori el derecho penal del enemigo, eso es lo que se le ha aplicado, ¿no? Yo creo que es algo pues muy triste y tiene que hacernos reflexionar como sociedad. De acuerdo. Porque si no se hubiera llamado Alberto Fujimori, sino Alberto Quispe o Alberto Pérez, lo hubieran liberado en el día. Pero como se llamaba Alberto Fujimori, tuvo que esperar más de un año preso para que lo liberen, pese que había ya una sentencia que decía que él tenía que salir libre, ¿no? O Alberto Entonces, Cerrón, quizá. Ahí pues ha habido una arbitrariedad terrible, ¿no? Claro, como en su momento indultaron a terroristas de IDL, ¿no? Por un simple, creo que diabetes, una enfermedad no tan terminal, que digamos, ¿no? Sí, pues han habido muchos casos, han habido seguramente... Lucas, yo quería preguntarte sí. algo antes de dar paso a mi compañera. ¿Por qué los jóvenes odian más a Fujimori que al genocida terrorista que Abimael Guzmán, quien un día como hoy fue capturado? Bueno, yo no creo que los jóvenes odien más a Fujimori que a Abimael Guzmán, ¿no? La gente odia más a Abimael Guzmán. Yo lo que veo, Aarón, es que la forma como entendemos el pasado depende del presente, ¿ya? Uh-huh. En el Perú todo ocurre simultáneamente todos los días, ¿ya? Todos los días se captura a Abimael Guzmán, todos los días Francisco Pizarro captura a Atahualpa, etcétera, ¿ya? ¿Por qué? Porque la forma como enseñamos la historia impacta nuestra concepción de país. Entonces, si es que nosotros abandonamos la lucha de las ideas a la izquierda en el Perú, siempre vamos a tener una visión falsificada de la historia, ¿no? De acuerdo. Donde los senderistas eran los luchadores sociales, donde los españoles vinieron a destruir nada más y no solamente a tener mestizaje y construir un país. Bien. Donde Velasco fue un héroe, ¿no es cierto? Claro. Es decir, el deber que nosotros tenemos es el deber de dar una lucha de las ideas, porque si no ganamos la lucha en los claustros universitarios, perdemos la lucha ideológica en el país. Bien, Esa lucha Lucas. de las ideas siempre es la primera y es la que tenemos que librar. Y Así mira, es. yo tampoco estoy de acuerdo con tener una visión ideologizada y absolutista de Alberto Fujimori. Uh-huh. Alberto Fujimori cometió sus errores, cometió sus faltas, ¿no? Delitos. El autogolpe estuvo mal, las reelecciones estuvieron muy mal. Sin embargo, si nosotros ponemos en la balanza los puntos oscuros con los aciertos, yo creo que los aciertos finalmente pesan más. Lucas, porque ¿qué tal? Alberto Fujimori pacificó el país que estaba en riesgo de ser capturado por Sendero Luminoso. Sí, Lucas, buenos días. Saneó la economía del Perú. Y lo más importante quizá, ¿no? Alberto Fujimori desarmó el modelo soviético de economía planificada creada por el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Es decir, Fujimori desarmó el Perú de Velasco, que era un Perú pobre, jerárquico, socialista, y lo reemplazó por el Perú de clase media que tenemos ahora. Fujimori fue autoritario, sí, pero fue un autoritario distinto a la mayoría de autoritarios peruanos, porque fue un autoritario, y a la mayoría de autoritarios latinoamericanos, ¿no? Porque fue un autoritario que construyó instituciones. Irónicamente, ¿no? Era un tipo que creía en las instituciones. Fujimori eliminó gran parte, luchó contra la informalidad en el Perú, creó Indecopi, ¿no? Creó la SUNAT moderna, los registros públicos modernos, los organismos regulatorios modernos. Es decir, fue una persona que construyó en el Perú. Y eso en un país de tanta mediocridad y gente sin visión de futuro, una persona que haya sido constructor de instituciones, es algo Bien. muy, muy valioso, ¿no es cierto? Sí, definitivamente. Entonces, eso es lo que tenemos que rescatar. El legado Lucas. de una persona que dejó un país mejor de lo que lo encontramos. Sí, para Eso es lo que terminar, sí, quería hacerte una última pregunta. ¿Por qué la mayoría, hay varios constitucionalistas, no es la mayoría, no es el caso, sin embargo dicen que el indulto que se le ha otorgado está mal dado?
¿Por qué? Bueno, porque los que tienen esta visión de las cosas consideran que Alberto Fujimori fue condenado por delitos de lesa humanidad y que al haber sido condenado por delitos de lesa humanidad, él debía de todas maneras morir preso. Es decir, hay una concepción de los derechos humanos que ya se vuelve una concepción punitiva, ¿no? Es decir, a mi enemigo, al que vulneró mis derechos humanos, no se le puede reconocer ningún beneficio y tiene que morir preso y no se le puede otorgar ningún indulto. Y esa es la visión tan severa, tan cuadriculada. ¿Y tú qué opinas al respecto? Que tienen algunas personas, ¿no? Es decir, transformar los derechos humanos en el derecho humano de uno a que castiguen a otro. Para mí, esa es una ya perversión, una desnaturalización de un concepto noble como los derechos humanos, ¿no? Y al margen de eso hay un debate también de fondo, ¿no? Hay un debate de fondo. La gente en el Perú de izquierda le imputa a Alberto Fujimori haber cometido delitos de lesa humanidad, ¿no? Y le imputa a los militares peruanos y también a Alan García, también a Fernando Belaúnde Terry haber cometido delitos de lesa humanidad. Para que se configure los delitos de lesa humanidad, tiene que haber crímenes sistemáticos cometidos contra la población. Es decir, tendría que probarse que la política del Estado peruano era asesinar inocentes, ¿cierto? Yo creo que eso ocurrió de repente en otros países de América Latina, ¿no? En la guerra sucia que hubo en Argentina, ¿no? En la dictadura de Pinochet, ¿no? De repente. Pero en el Perú, la política del Estado peruano no fue asesinar indiscriminadamente a la gente. Hubieron crímenes que cometieron las Fuerzas Armadas y policiales en el Perú, sí hubieron, ¿no? Es parte de la historia, ¿no? La masacre de Acomarca, de repente, ¿no? Y otros hechos así. Pero fue una política sistemática del Estado. ¿Matar? No. Yo pienso que no, ¿no? Y yo creo que eso es parte de una falsificación de la historia y finalmente lo que busca es poner en un plano moral de igualdad a las Fuerzas Armadas y policiales con Sendero Luminoso y el MRTA. De acuerdo, Lucas. ¿Para qué? ¿Para qué? Para buscar la amnistía. Eso es lo que buscan ellos, ponerlos en plano de igualdad, para decir que liberar a todos los fueron terroristas. iguales y dar una amnistía a todos, como ocurrió, por ejemplo, en El Salvador, ¿no? De acuerdo. Es decir, liberar a los terroristas, ¿no? Ese es el objetivo final que tienen. Muchas gracias por la entrevista, Lucas. Estamos en contacto. Vamos a una pausa y retornamos en brevísimo. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia.
7:55 de la mañana, estamos en Altavoz en Vital 91.1 de tu dial. También estamos en televisión digital en Tribu. Ya estamos aquí con el ex congresista, ex ministro de Trabajo, Juan Cheput. Muy buenos días, doctor. Bienvenido a Altavoz en Vital. Muy buenos días, Rumi. Aarón, Alisa, buenas. Lo primero, ¿qué reacción tiene usted inicialmente luego del fallecimiento del expresidente Alberto Fujimori y esta polarización que se está generando en el país? Bueno, en primer lugar, en el contexto histórico, indiscutiblemente Alberto Fujimori ha sido protagonista de la escena nacional en los últimos 35 años, así sin ninguna duda. Y por otro lado, me congratula que no haya muerto en la cárcel. Si Alberto Fujimori hubiera muerto en la cárcel como muchos deseaban, hubiéramos repetido lo que sucedió en 1932, cuando el presidente Leguía, luego de haber sido destituido por un golpe de Sánchez Cerro, murió en el Panóptico. Sí, claro. ¿No? Y murió en una agonía impresionante, abandonado, criticado, en el cual ni siquiera nadie lo visitaba, pero generó lo que se conoce como el año de la barbarie. A su muerte empezó una serie de conflictos durante todo el año 1932 que terminó con el mismo asesinato de Sánchez Cerro que lo había golpeado. Entonces yo considero que si Alberto Fujimori, como algunos desean torpemente o cruelmente, hubiera muerto en la cárcel, la situación sería completamente distinta. Ahora lo que corresponde es una reflexión calmada, alturada, porque el juicio de la historia va a venir de todas maneras. La historia exige distancia y tiempo para actuar correctamente, no apasionamientos ni juzgamientos de último minuto. Lo que sabemos hoy en día y de lo que podemos y deberíamos hablar es de estas cosas que son evidentes, ¿no? Un presidente protagonista, un presidente que cambió las bases de nuestro país sin ninguna duda, un presidente que fue controversial, que hizo un golpe de Estado, que también ha sido reconocido por sus propios seguidores, y que junto con Vladimiro Montesinos tuvieron una década en la cual la corrupción se entronizó. Lo peor que puede pasarle al Perú es dulcificar un proceso que no se puede negar. Ahora, que eso se perdonó con el indulto, esa es otra cosa. El indulto es una puerta que nos permite ya mirar hacia adelante, y el Perú no ha madurado y no entiende que a partir de ese proceso de indulto lo que correspondería ya es una nueva visión y una nueva relación en el país. ¿Usted sí cree que el indulto ha sido bien dado? Por supuesto, yo lo defendí en el año 2017 y me enfrenté al fujimorismo que no quería. Esas cosas nos olvidamos. ¿Por qué no quería el fujimorismo en ese momento el indulto de su padre? 60 congresistas no querían, y no olvidemos en el contexto que 60 congresistas se opusieron y hubo 13, los famosos Avengers, con Kenji a la cabeza, que votaron a favor del indulto, y según los fujimoristas lo que había era un intercambio de favores para que de esa manera pudiera mantenerse en el poder Pedro Pablo Kuczynski. Y ahí vemos pues la inmadurez de un partido que no se da cuenta que en el balance haber permitido que Alberto Fujimori saliera hubiera generado otra corriente de opinión. Ellos han perdido por eso grandes oportunidades políticas, porque mirando hacia atrás se dan cuenta de su tremendo error. Usted durante el Foro Democrático hace mucho tiempo era crítico, cuestionó el gobierno de Fujimori. ¿Qué pasó para ese cambio? Bueno, yo soy casi fundador, porque me inscribí un par de meses después de que sale a la luz el Foro Democrático. No olvidemos que el Foro Democrático surge cuando Alberto Fujimori presenta la interpretación auténtica. Así es. En el año 1996, cuando ellos dicen que pueden ir a una tercera reelección. El Foro Democrático no existía como tal, en tanto Fujimori fuera un demócrata, porque luego de la Asamblea Constituyente vienen las elecciones que lo legitiman del 95, de acuerdo, donde arrasa con Pérez de Cuellar. Claro, para mí fue dictador hasta 1993, para Hildebrand hasta 1995. Para ti. Yo estoy en la segunda posición, porque mira, lo que sucede es que hay que ver cómo se gobernó el Perú entre 1993 y 1995. Y eso también exige un juicio histórico. Hubo profundas reformas, sin ninguna duda. De acuerdo. Claro. ¿No? Transformaron al país, pero todo fue técnicamente por imposición. Por eso se dice que las dictaduras son eficaces, porque no tienen oposición. Pero ¿cómo se legitima Fujimori en las elecciones del 95? Él participa y arrasa en las elecciones. No olvidemos que cuando él cierra el Congreso también tiene una aceptación de 92%. Sí, monumental, sí. O sea, es impresionante. Y en el año, yo recuerdo mucho en el año 95 cuando se entrevistaba a la gente
el voto era de agradecimiento por haber derrotado a Sendero Luminoso y por haber controlado la inflación que heredamos de Alan García, ¿no? Ujú. Se necesitaba, bueno, para mí un golpe de Estado, tenga de derecha o de izquierda, nunca se tiene que dar. Y no se Por necesita eso dar, es que ¿no? ahí surge el Foro Democrático y sobre todo cuando viene la interpretación auténtica, ¿no? Y magistrados de primer nivel como Delia Reboredo, por ejemplo, se ponen en contra. Y mira, yo escucho mucho que se habla del golpe, pero también lo que pasa es que la gente se olvida de la historia, debería ir a las hemerotecas, porque ese es uno de los grandes problemas del Perú, se habla de historia sin conocerla, Sí. por lo que nos contaron en una charla, ¿no? Fujimori, ¿por qué cierra el Congreso? ¿No? Entre otras cosas porque había un tribunal constitucional que le hacía la vida imposible. Cuando él presentaba propuestas ante el Parlamento, eran rechazadas en el Parlamento, él insistía, lograba la votación en el Parlamento, pero luego estas iban al Tribunal Constitucional y las declaraban inconstitucionales. O sea, había un clima de enfrentamiento con un Tribunal Constitucional dominado por el APRA que se dedicó a hacerle la vida imposible. Entonces, en ese contexto de no poder hacer ninguna reforma, y la gente se daba cuenta de eso, cosa que planteaba, cosa que le negaban. A pesar que el APRA lo llevó a la presidencia, ¿no? A pesar, bueno, el APRA lo que no quería era que gane Vargas Llosa, que es muy distinto. En ese momento, además, ese es- Claro. en ese ese- momento, Pero ese fue el además, resultado. como sabemos, Vargas Llosa ofreció no shock. no, yo- Y obviamente mucha gente en el Perú elige a Fujimori porque estaba ofreciendo lo contrario. Y además era su lema, tecnología de trabajo, ¿cómo Honradez, fue? tecnología. Honradez, tecnología de de trabajo. trabajo. ¿Y quién en ese momento no iba a votar por No, una mira, opción diferente a la de Vargas Llosa que ponía, digamos, esa opción del shock, ¿no? Mario Vargas Llosa cometió dos graves errores que él pone en sus memorias, ¿no? En El pez en el agua. Uno, el famoso réclame, en el cual él pone a unos monos, ¿no? Comiendo sus propias excrescencias, ¿no? Indicando que esos son los trabajadores públicos. Pero repitiendo la burocracia, ¿no? Y luego, como él mismo dice, ser absolutamente sincero. Eso no es ser político. El anunciar que iba a haber gran cantidad de despidos originó que el APRA, no olvidemos tampoco ese elemento, ¿ah? El APRA saca la tercera gran votación, muy cerca de Alberto Fujimori, Con Alba Castro, ¿no? con Alba Castro. ¿Y por qué? Y lo mismo pasó con Humala. Posteriormente, y lo mismo pasa con mucha gente, la gran fuerza de los empleados públicos. Claro. Esos empleados públicos con temor de ser despedidos y sus familias, obviamente votan en masa por el APRA y por eso tenía una poderosa fuerza parlamentaria. Pero Alberto Fujimori sí actuó con astucia, se dice que se gana con la izquierda y se gobierna con la derecha, ¿no? En este caso, Mario reconoce que cometió el grave error de ser completamente sincero. Pero Alberto Fujimori, desde el primer instante, desde el 28 de julio, dio demostraciones de ser un gran político o tener habilidades políticas. Para mí la frase magistral de ese primer discurso es: heredamos un desastre. Y él habla, genera el ambiente, dice, estamos heredando 2,5 millones de inflación, todo el mundo lo sentía, ¿no? Por lo tanto, heredamos un desastre. Y minutos después saca unos paquetes de soles, ¿no? Y los tira en medio del hemiciclo, o sea, encima del gráfico. Entonces, desde un principio, cuando viene el shock, el 2 de agosto, después de que su primer ministro, Hurtado Miller, dice que Dios nos ayude, Así es. ¿no? ¿Qué es lo que pasó en el Perú? ¿Acaso hubo protestas? La gente estaba dispuesta a hacer el sacrificio con tal de ordenar la economía. Entonces, allí atinó. Y tan solo en 4 meses después, porque recuerdo el segundo mensaje de noviembre, la inflación ya había caído a niveles de 600%, es decir, ya manejables. La gente estaba desesperada porque salías de tu casa y algo costaba 100 soles y en la tarde ya costaba 150 y en la noche 200. Era imposible manejarse así. Entonces, el orden económico y el otro elemento importantísimo, la toma de San Marcos, que lideró Alberto Fujimori, Cuando pinta el el haz y que martillo. eso fue en el primer trimestre, dieron la sensación y generaron la percepción de que teníamos una persona que al fin tomaba el comando, ¿no? Entonces, esos 2 primeros años fueron muy buenos en materia de gestos políticos, bueno, y culminan con la captura de Abimael Guzmán. Yo estaba leyendo antes de la entrevista Ciudadano Fujimori de Yohamovich, y Fujimori estaba convencido de que si entraba a otros, ya cuando apareció con 0.6 dijo ganamos, porque él hacía sus estudios matemáticos y todo, y
tenía la fórmula exacta porque era un discurso simple, directo y sencillo, ¿no? Es lo que él, hacer una persona pragmática, a lo que él apostaba, ingeniero ¿no? y matemático, igual que yo. Sí. Salvando las distancias, obviamente. ¿Qué ¿no? rescata Entonces usted? lo que pasa es que mandan los hechos. Para Claro. nosotros los ingenieros, Ujú. 2 más 2 es 4, pero no nos hacemos conjeturas. Así 2 más es. 2 es 4. Entonces, él sabía que necesitaba de las Fuerzas Armadas, sabía que tenía que ordenar la economía y simplemente eligió a los mejores para eso. Pero ¿dónde está el quiebre justamente para que tergiverse, digamos, este inicio tan interesante? Porque se cuestiona obviamente, digamos, esa dualidad con Vladimiro Montesinos Así y es. luego lo que se viene Es después. exacto, Romy. Yo creo que dentro de esa inexperiencia política de Alberto Fujimori, él tenía unos pasivos que su historia, que prefiero no recordar porque en estos momentos estamos en duelo nacional. Él tiene unos pasivos que los empieza a solucionar Vladimiro Montesinos. Entonces, y eso también lo dice Johamovich, la dependencia legal de Vladimiro Montesinos hizo que éste creciera en lo que se refiere a su entorno. Y es lo que vemos a cada rato con un montón de personas que tienen en sus abogados a las fuentes de poder. Miren el papel que jugó Alberto Tarola con la presidenta actual, por ejemplo, ¿no? Eso por poner un ejemplo. O Esparza Sañartu con Odría, ¿no? Así es. Entonces, hay personas que empiezan a crecer y Vladimiro Montesinos empieza a incrementar su poder sobre todo en el año 93, de una manera creciente, porque él le soluciona los problemas, que ese es otro de los problemas de la famosa ropa usada, cuando él cierra el Congreso. Claro. Cuando viene la esposa y señala que la familia estaba vendiendo la ropa que venía donada de Japón y Claro, el tema solamente de los daban hermanos y retazos, todo eso, ¿no? y empiezan los problemas legales, judiciales, ¿no? Él plantea una serie de soluciones de carácter político que dan resultados, entonces se convierte en una persona muy eficiente que lamentablemente empieza a llevar esa eficiencia a otro terreno. En el 95, bueno, ya en el 92 Alberto Fujimori aprendió que era importante la mayoría absoluta en el Congreso para poder gobernar y luego se abocó a eso con las consecuencias que vimos el año 2000. Bien, muchas gracias por esos aportes, ingeniero Juan. Vamos a una Volvemos para una pausa. Seguimos en los 91.1 de Vital a través de las ondas de Tribu TV. Ya volvemos. Ya regresamos. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Con 9 minutos, estamos en Altavoz en Vital 91.1 de tu dial y también en Tribu a través de la televisión digital. Ingeniero Juan Cheput, ¿cuál es el papel del fujimorismo de aquí hacia futuro luego, lamentablemente, de la pérdida de Alberto Fujimori? Una de las cosas que yo planteé en el debate del 2017 era que el fujimorismo había demostrado tener vocación democrática desde el momento que habían participado en todos los procesos electorales y por lo tanto era un partido ya reivindicado, ¿no? Cosa en la cual la izquierda permanentemente dice que no es así. Bueno, me parece una tontería de parte de la izquierda señalar que el fujimorismo sigue siendo autocrático cuando en la práctica está participando en todos los procesos electorales. Que ellos no tengan la capacidad política para enfrentarse es otra cosa, pero de que es democrático, es democrático. Pero Keiko tiene un gran reto por delante. ¿Qué tantos albertistas hay en su núcleo duro?
Yo estoy convencido que alrededor de Keiko Fujimori, del 10% que ella puede tener, tomando en cuenta como el parámetro de las últimas elecciones, por lo menos 3 o 4% son albertistas duros, que si ella no los representa se van a ir. Juan, el núcleo duro del albertismo, el núcleo duro del fujimorismo, era lo que le permitía a Keiko pasar a segunda vuelta, ¿no? Claro, es persona que nunca la abandonó y que esperaba de que ella triunfara para que de esa manera pudiera salir libre Alberto Fujimori. Y no olvidemos que en el crecimiento de Keiko hubo un desplazamiento de los albertistas que habían retomado. Son desplazados Marta Chávez, Luz Salgado, Cuculiza. Lucha Cuculiza, ¿no? El mismo Aguinaga, que han retomado fuerza a raíz de la presencia, bueno, la anterior presencia de Alberto Fujimori. Entonces, ahora, ¿cuántos de esos albertistas a nivel nacional van a permanecer? Es un reto importante, Claro. ¿no? Y ¿Tú crees que Keiko postule? Bueno, yo creo que debería postular, porque de lo contrario el fujimorismo va a ser muy difícil que sobreviva. Si Y ellos no son de hacer alianzas, ¿no? De una y forma. además, mira, el fujimorismo está cometiendo un error de calichín, ¿no? En el sentido de apoyar a Dina Boluarte. Ellos pueden apoyarla sin estar en la mesa, pues, en la mesa directiva, o tener una posición más antagónica, más de oposición. En el Perú político, todos los partidos que han sido gobierno han terminado de manera desastrosa en la próxima elección. Alejandro Toledo con Perú Posible, el mismo APRA con Alan García, perdió la inscripción en el 2011, solo que como hubo 5 parlamentarios los perdonaron. Ollantumala, luego de su sí, elección, claro. Pedro Pablo Kuczynski con Peruanos por el Cambio, Desaparecieron todos. finalmente, ¿no? Pero ninguno de ellos llegó a niveles de 5%. Ahora tenemos una presidenta que tiene 5% y tenemos 4 partidos que están permanentemente apoyándola, que son APP, Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular. Renovación no estará en la mesa, pero Rafael López Aliaga no se va a poder desdecir de todo el apoyo que le ha brindado a Dina Boluarte. ¿Y Podemos? Y Podemos y Somos Perú, que más astutamente están detrás de cámara, pero son los que también están cargando el anda, ¿no? Pero son más astutos, ¿no? Son así civilinos, son partidos que desde mi punto de vista deberían desaparecer porque no son muy, muy vivos y le echan la culpa Y como a otros. matemáticos, hacemos sumas y restas, ¿el gobierno de Alberto Fujimori y toda la etapa de fujimorismo está aprobada o no? Yo sí creo, pero lo que también creo es que el momento de la evaluación histórica requiere de distancia y tiempo. Distancia de algunos hechos que son muy recientes y tiempo para poder evaluar el verdadero legado de Alberto Fujimori. Mira, Alberto Fujimori controla la economía, pone los fundamentos que hasta ahora tienen vigencia y que han permitido de que tengamos un renacimiento económico. Trajo un componente clarísimo de geopolítica al resolver un problema con el Ecuador que nos había agobiado desde 1940, desde la guerra que tuvimos con ellos y no se solucionaba y no había forma de manejarnos económicamente con ellos. Mejoró las relaciones con Bolivia, que también estaban discordantes, también las mejoró con Chile, ¿no? Entonces, en materia geopolítica también tuvo un papel interesante. Además de la Y Constitución que nos está dejando. Una Constitución que tuvo un capítulo económico que permitió que vinieran una gran cantidad de inversiones. Su debilidad estuvo en el lado institucional, ¿no? Lamentablemente no había un partido. Ese es cuando hay líderes muy fuertes y no tienes un Estado mayor, el líder hace lo que quiere. Pero Y- que lamentablemente junto a Montesinos corrompió la política, pagó Corrompió a la- los congresistas para que se cambiaran Así y tuvo es. que renunciar por fax. Tuvo que renunciar por fax. El asunto de la corrupción y el golpe de Estado son cosas que no se pueden olvidar, ¿no? Un deceso no cambia la biografía. De Pero acuerdo. en el balance, el Claro. Perú de hoy Es mejor surge en 1992. Gracias al primer gobierno Gracias que al tuvo. primer gobierno que fue estupendo, ¿no? Tuvo ministros de primer nivel. Mira, yo mismo he participado indirectamente de ese gobierno, como lo señalaba ayer en RPP. Y por eso estoy en contra de servir. Cuando yo trabajaba en la Pilsen y tenía un cargo muy bueno, me convocan para hacer de cero lo que hoy se conoce como la Oficina de Normalización Previsional, junto con el actual director de la ATU, Juan Carlos Paz. Éramos muy jóvenes, entonces yo le digo a Alejandro Arrieta, a Roberto Abusada, ¿no?, que trabajaban con el ingeniero Camet, que era ministro de Economía, y con Fritz Dubois. Oye, pero yo no sé nada de gestión pública. ¿Y sabes qué me respondieron? Eso es lo que queremos, ¿no? Porque quiero que lo hagan de cero, sin los defectos, etcétera, etcétera. Y yo recuerdo que en el plan de modernización de la PCM,
habían lo que conocíamos la aplanadora de la PCM, jóvenes abogadas, Leoní Roca, Rosa María Palacios, Cayetana Aljovín, Mayén Ugarte, eran una aplanadora en la reforma, y nadie venía del sector público. Ahora, cuando en Servir dices que necesito de 10 años en la gestión pública, lo único que están haciendo es consolidar la argolla caviar. O sea, un caviar que entró y ya nadie lo puede sacar. Mi última Puede pregunta, venir Juan, alguien de talento y no lo sacas. Vargas Llosa se pregunta siempre cuándo se jodió Perú. Yo te contesto cuándo. Cuando Ollanta Humala ingresó al poder y comenzó a aplicar políticas de izquierda. Yo creo que antes, cuando abandonamos, y en eso sí coincido con muchos estudiosos de la realidad política, cuando permitimos que el sistema universitario caiga en manos de la izquierda. Yo creo que hay un gran problema educacional, un problema que tiene que ver con la forma como la izquierda ha sido muy eficiente en copar cátedras, y el propio sector privado ha caído en eso, ¿no? Eso y el papel de los medios de comunicación también. Ingeniero Juan Chepú, muchísimas gracias. Muchas Lamentablemente gracias. no tenemos tiempo para más. Gracias por estar en Altavoz en Vital. Muchas gracias. Muchas a ustedes. gracias. Vamos a hacer una breve pausa, 8:16 de la mañana, ya volvemos. Ya regresamos. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM, las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM, las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM, las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM, las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM, las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM, las noticias llegan con Altavoz. Infórmate. Estamos de regreso en Altavoz
en Vital y a la vez en Tribu, y vamos a conversar con el ex congresista Carlos Tubino y también Almirante Retiro. ¿Cómo está, ex congresista? ¿Cómo ha reaccionado usted tras la muerte del expresidente Alberto Fujimori? Sí, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y decirles que la verdad de un gran pesar por el fallecimiento de Alberto Fujimori. Todos los que vestimos uniforme en el proceso de pacificación y que participamos en él, en mi caso yo fui jefe político militar en el Frente Ucayali, la verdad que siempre le vamos a agradecer a Alberto Fujimori haber tomado decisiones políticas que nos permitieron enrumbarnos a las Fuerzas Armadas, a la policía y a los comités de autodefensa hacia la victoria frente a las organizaciones terroristas Sendero Luminoso y Tupac Amaru. Durante la década de los 80, a nosotros nos mataban, mañana, tarde y noche. Nuestros amigos teníamos que enterrarnos, veníamos en silencio en Lima a hacer llevar ese dolor, pero no teníamos el apoyo político, que es lo más importante, ¿no?, que se necesitaba. Así es. Y eso lo hizo Fujimori. Y nosotros, lo que hemos vestido uniforme, ustedes no van a encontrar militares, marinos, integrantes de la Fuerza Aérea, policías, que estuvieron en esa época, en todo el proceso de pacificación, y que no agradezcan a Fujimori o que le reconozcan que él nos permitió cambiar el switch de la agresión que la sociedad peruana tenía de estas dos organizaciones terroristas. Claro, a este respaldo político muchos le llaman sujeción, pero no era lo que correspondía que el Ejecutivo esté de la mano con las Fuerzas Armadas y la policía para combatir el terrorismo, ¿no? Por supuesto. Mira, esa palabrita sujeción, te agradezco que la saques. ¿De dónde salió? Salió de los procedimientos del Sendero Luminoso, de esa organización terrorista, que sí exigían la sujeción de todo combatiente que entraba a la organización. Y entonces, después nos quisieron usar esa misma palabrita para tratar de igualar a las Fuerzas Armadas con la organización terrorista Sendero Luminoso, que dicho sea de paso, en su momento fue considerada a nivel internacional como la organización terrorista más sanguinaria del mundo occidental. A eso nos enfrentamos. Y nos enfrentamos a un movimiento, sobre todo Sendero Luminoso, que tenía una ideología maoísta. Eso no se conoció en el mundo occidental. Primera vez que el mundo occidental un país se enfrentó a una estrategia de ese tipo, muy sangrienta. Almirante, ¿y cómo se llama entonces, cómo se califica este momento cuando ustedes, el alto mando de las Fuerzas Armadas, firman un documento ante Vladimiro Montesinos? Mira, usted obviamente cuestiona la palabra sujeción. ¿Qué cosa fue exactamente ese momento? Mira, lo que fue una convocatoria a todos los oficiales del grado de coronel hacia arriba para la lectura de un acta, que era el acta 005 del Comando Conjunto. Ustedes pueden verla, esa acta. Y en esa acta, básicamente, a lo que se refiere es que teníamos que hacer entre todos los combatientes en esta lucha contra el terrorismo, causa común. Básicamente eso es. Pero de ahí a que alguien haya tenido alguna sujeción con Montesinos, por favor. Pero usted, ¿qué es Montesinos por usted? Oye, Montesinos era el jefe de inteligencia y yo tengo grandes cuestionamientos contra él. Claro. Por supuesto. ¿Cuáles son los cuestionamientos principales? Mira, la forma como se manejó los temas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que prácticamente era el que lo manejaba. Y entonces... Sin tener ningún cargo, ¿no? Y ojo, como importante oficial retirado de Marina, jamás Montesinos pudo con la Marina. La Marina siempre caminó con su perfil institucional en todo momento. Acá no hubo Montesinos que metiera su nariz. Pero ¿por qué lo permitieron en todo caso? Si esto ocurrió con Montesinos y hizo con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, ¿por qué lo permitieron en ese momento ustedes? No, nosotros no lo permitimos. Nosotros lo que éramos era una Fuerza Armada que se había enfrentado y no había concluido porque hubo el tema de Chavín de Huántar. El tema de Chavín de Huántar, si se hubiera terminado eso con entrega de prisioneros y cosas,
hubiera sido una gran derrota para después de todo el camino de pacificación. Entonces, acá eso es lo que vivimos, y nosotros no somos deliberantes. O sea, nosotros no teníamos que levantarnos. Claro. Por supuesto que no, pues porque Pero ya un pronunciamiento de las Fuerzas Armadas. Es que, ¿qué pronunciamiento? En todo caso, nosotros, un acuerdo con alguna reunión con el presidente en ese momento para decirle, oye, eso está pasando, creo que... Bueno, eso por aquí no va podía la cosa. corresponder a los altos mandos, Okay. cosa que yo no lo integraba. Nosotros éramos oficiales, que en mi caso yo he sido infante de marina, que veníamos de estar en el frente. En mi caso, lo repito, fui jefe político militar en la región Ucayali, me encariñé mucho con la gente allá, siempre respeté los derechos humanos y la mejor óptica de esto que estoy afirmando, de que siempre respeté los derechos humanos, es que mira, yo regresé a la región Ucayali en el año 2006, después en el 2011, y el pueblo ucayalino eligió a su jefe político militar sin vivir en la región Ucayali. ¿Eso qué significa? Full respeto a los derechos de todas las personas. De acuerdo. ¿Cómo es posible que luego de esta etapa tremenda, etapa siniestra de terrorismo, se haya elegido como presidente a un personaje prácticamente filoterrorista como es Pedro Castillo? Sí, mira, eso la verdad que es una gran sorpresa porque yo sí siempre pensé, y me equivoqué en esa parte, en esa evaluación, y te agradezco también la pregunta, ¿por qué? Porque yo pensé que ya el pueblo peruano había tomado conciencia, pero así bien adentro, de que, mira, esos movimientos, estas recetas de ultraizquierda nos llevan a la miseria y a la pobreza. Oye, esto está clarísimo, se vio ya desde después de la Segunda Guerra Mundial, ya quedó claro cuando se dividió la Alemania Oriental con la Alemania Occidental. Fíjate lo que era Alemania Occidental, que era full progreso, y Alemania Oriental tuvieron que ponerles un muro porque si no la gente se salía, porque olvídate, Claro. una economía estatista genera miseria. Eso mismo ha pasado con Venezuela, eso mismo ha pasado con Clarísimo. Cuba. Entonces, Corea del Sur, yo Corea del digo, Norte. mira, hasta los chinos han cambiado, porque los chinos hoy ya tienen una economía capitalista. Y entonces que acá en el Perú, la izquierda peruana no haya madurado para darse cuenta de que seguir hablando como se hablaba antes de la caída de la cortina de hierro, oye, yo creo que es una locura. ¿Por qué se le llama conflicto hemos armado aprendido interno nada. al terrorismo? ¿Para equiparar a las fuerzas militares con los terroristas? No, lo que ese término es usado porque el derecho internacional humanitario, bajo ese término, considera a las personas que tú te estás enfrentando como prisioneros de guerra si los capturas. Entonces, eso es lo que siempre buscó Sendero Luminoso, que se les considerara prisioneros de guerra. Entonces, hablar de conflicto armado interno es entrar justamente al derecho internacional humanitario. Y en el derecho internacional humanitario, eso es lo que ellos conseguirían. Ellos Han conseguido no tener cadenas perpetuas, por ejemplo. sí, pues, pero lo que en realidad nosotros lo que vivimos, y eso debe quedar claro a todos los peruanos, fue la agresión terrorista de dos organizaciones sanguinarias y sobre todo Sendero Luminoso, que se ensañó con los más pobres del Perú. Sí, yo quería hacer una consulta respecto a la postulación que usted tuvo. Ganó un curul en el Congreso por Fuerza Popular. Luego de ello usted renunció a Fuerza Popular. ¿Se ha vuelto a inscribir? Sí, yo me he vuelto a escribir. Porque en esa época sí, que renunció no había sido considerado para Claro. volver a postular. Sí, muy ¿Se había buena tu peleado pregunta. con Keiko? Sí, mira, yo es lo siguiente. Yo cuando he estado acostumbrado toda mi vida a siempre salir por la puerta grande y siempre he criticado institucionalmente, en el caso nuestro en la Marina, a quienes de alguna u otra forma, por cuestiones disciplinarias o lo que fuera, salieron por la puerta chica, no por la puerta grande, en la cual tú pides tu pase de retiro o lo que fuera, ¿no? Pero en este caso, esa salida, en mi caso, con agresión encima, con el cono y todas las cosas que ya la población conoce, por supuesto que fue una salida que no era la que yo esperaba del Congreso. Entonces yo quise volver a postular, pero ya no por la región Ucayali, sino por Lima. Y eso el partido consideró que no era lo más conveniente. Entonces al final ahí yo tuve una discrepancia y yo terminé renunciando efectivamente, como lo ha mencionado,
pero después, ya en otras conversaciones que yo tuve con Keiko, yo acepté volver. Y yo estoy inscrito hoy día en Fuerza Popular. De acuerdo. Vamos a una pausa y continuamos conversando con el congresista Carlos Tubino. Ya regresamos. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Con 32 de la mañana estamos en Altavoz en Vital y también a través de televisión digital en Tribu. Estamos conversando con el almirante Carlos Tubino. Almirante, usted fue congresista de la República, pero hoy 12 de septiembre también se conmemora ese momento histórico en el país, la captura de Abimael Guzmán. ¿Cuáles son qué futuro nos demanda el país luego de este proceso histórico? ¿Qué estamos haciendo realmente para combatir al terrorismo para que esto ya no exista en el país? Sí, mira, en esto la verdad que hemos fallado, y me incluyo. ¿Hemos fallado en qué? En explicarle bien, sobre todo a los jóvenes, qué es lo que sucedió en esos 20 años de proceso de pacificación. Entonces han recibido información muchas veces con historias, leyendas equivocadas. En el caso de Abimael Guzmán fue una persona que trajo al Perú una forma de tratar de llegar al gobierno muy canallesca. Y lo digo canallesca porque él, con esta mentalidad maoísta, él quiso ir formando el nuevo Estado desde los pequeños pueblos del Perú. Y entonces entraban a los pequeños pueblitos del Perú y decían, a ver, ¿quién es el bodeguero? Usted es el bodeguero. Usted representa entonces al capitalismo. Usted va para la Plaza de Armas. ¿Usted quién es? Y así. Seleccionaban 4 o 5 personas y le cortaban la cabeza. En un acto de terror a la población. De aquí hacia adelante, ¿qué hacer? Porque todavía hay remanentes, se habla de remanentes del narcoterrorismo, ¿no? Sí, efectivamente, o sea, hay que enfrentarlos. Ahora, desgraciadamente, mira, yo cuando he estado en el Congreso, veía el ingreso de estas narcoavionetas, por ejemplo, ¿no? Yo presenté un proyecto de ley, que al final fue todo un tema, me demoré un montón de tiempo para sacarlo adelante, porque había mucha oposición de los Estados Unidos, increíble. Y entonces al final salió esa ley aprobada por unanimidad, pero no se cumple, porque hay una presión tremenda de los Estados Unidos y hoy día este gobierno ha llegado a un acuerdo con Estados Unidos para hacer interdicción aérea no letal. Y entonces
mira, las narcoventas siguen ingresando. Entonces, acá hay que luchar contra el narcotráfico, efectivamente. Hay que quitarle ese apoyo logístico que tienen estos elementos que están en el BRAE hace un montón de tiempo. O sea, acá saqué también otro proyecto de ley para que las Fuerzas Armadas, en zonas declaradas en emergencia, pudieran participar directamente en la lucha contra el narcotráfico. Personalmente lo he hecho. Cuando fui jefe político militar en Ucayali, pusimos contra la pared al narcotráfico, pero participando las Fuerzas Armadas directamente también. Entonces, hay muchas cosas que se tienen que hacer para hacer una lucha mucho más frontal con decisión política. Han pasado casi 3 décadas de esta situación, pero mantenemos todavía esta situación de zozobra en el país, porque en cualquier momento puede reactivarse, como se ha señalado en algún momento. Tenemos mucho presupuesto anualmente destinado precisamente a la lucha contra el narcotráfico y contra el terrorismo. Sin embargo, todavía no vemos los resultados efectivos. Por eso mismo, ¿qué hacer? Sí, mira, yo te digo porque también he trabajado en Devida un tiempo, ya cuando había pasado el retiro, decir lo siguiente: acá tenemos que hacer un buen programa de sustitución de cultivos, y lo veo también en Ucayali. Entonces, no hay el dinero suficiente para realmente hacer una sustitución de cultivos eficiente y que capte a la gente que está sembrando coca para cambiar sus cultivos. Hoy día los cultivos de alto valor, por ejemplo, en la selva, el cacao, el café, la palma aceitera, etcétera, oye, sacan a la gente de la pobreza, pero esto hay que hacerlo, pero con profesionales y con decisión política a nivel presidencial, que no hay. No hay decisión política. No hay. Yo soy un convencido y he trabajado también al lado de 3 ministros de defensa, ya cuando había pasado el retiro, como inspector general del ministerio. Entonces, muchos pensaban que la decisión estaba en el ministro. No, la decisión es para una lucha de este tipo que estamos hablando, es del presidente de la República. Si el presidente de la República no toma decisiones firmes para luchar contra el narcotráfico, enfrentar a estos remanentes, etcétera, oye, tienes a las Fuerzas Armadas y a la policía con los brazos medio amarrados. Entonces así no. Si usted estaría delante de la presidenta Dina Boluarte, ¿qué le diría exactamente al respecto? Yo le diría que debe tomar decisiones para generar un cambio vamos a decir, de estrategia frente a estos elementos que hoy día también están en el Putumayo actualmente, el narcotráfico. Entonces nosotros no podemos seguir con esto, pero no solo puede hacerle frente la policía, no hay que lavarse después las manos. Acá tienen que entrar también las Fuerzas Armadas, que no les gusta, pero no hay otro camino. De acuerdo, yo quería preguntarle, porque recientemente y varias veces ha visto reportajes donde los jóvenes no conocen, le muestran el rostro de Abimael Guzmán, de este terrorista, este genocida, y no saben quién es. No lo reconocen. ¿Por qué ha ocurrido eso y por qué hay muchos jóvenes que odian a Alberto Fujimori? No, es lo mismo con Abimael Guzmán. Oye, es que les han metido por eso que yo dije hace un ratito, dije que en eso también hemos fallado nosotros. Porque, ¿qué pasa? Que hubo una persecución tan grande a las Fuerzas Armadas luego de finalizado todo el proceso de pacificación, que se adoptó el perfil bajo. O sea, mejor no hagas mucha luz, no salgas mucho al frente, porque de repente te meten en algo, ¿no? Y entonces todo el mundo se adoptó ese perfil, y ese perfil ha sido muy nocivo para los jóvenes, en el sentido de que les han contado historias, les han dicho que Alberto Fujimori, he visto hasta tweets, oye, tratando de ponerlo equivalente a Alberto Fujimori con Abimael Guzmán, por favor. O sea, eso es el colmo. Hemos contado mala historia, entonces, por defender a los jóvenes para que no vivan lo que vivieron los padres. Una burbuja se ha terminado aislando de la realidad. Los jóvenes no tienen la culpa de pensar como piensan, pero los han engañado. La realidad del Perú es diferente. O sea, el proceso de pacificación fue muy duro. Como insisto, acá enfrentamos a la organización terrorista más sanguinaria del mundo occidental con una estrategia maoísta. Nosotros nos habíamos preparado desde que hubo el tema de Cuba y cuando Castro toma el gobierno en Cuba. ¿Cómo lo toma? Con guerra de guerrillas. Entonces, toda la preparación que tenían las Fuerzas Armadas era enfrentar para estos conflictos de baja intensidad, guerra de guerrillas. Pero nunca lo que era una estrategia maoísta. Que implica inteligencia. Mucha inteligencia, porque es
actuar como el pez en el agua. Te atacan hoy día y mañana el tipo está haciendo un trabajo de agricultura normal, en fin, no sabes quién es. Entonces, al final, sí, pueden haber habido excesos, sí, pues, sí. En estado de emergencia suelen ocurrir esos excesos. Pero claro, pero acá lo más ¿Qué importante... significa esos excesos? ¿Significa asesinato, por ejemplo? Bueno, excesos es cuando tú ves, yo digo humanamente, si tú estás, y hemos sentido muchísimo, yo por ejemplo amigos, un amigo que sale hoy día a patrullar y termina muerto al día siguiente, ¿tú crees que eso no te genera todo un tema? Y entonces al final sí puede haber habido personas que en su momento, frente a una situación tan sanguinaria como la forma de actuar el Sendero Luminoso, haya actuado en exceso, seguramente. ¿Qué fue para usted Barrios Altos y La Cantuta? Mira, acá lo que hay que entender bien es que toda la culpa se le echan a Fujimori. Pero acá, fíjate, ¿por qué ha sido condenado Alberto Fujimori? Él fue condenado por autoría mediata. En los juicios que estoy viendo a los militares hasta hoy, cuando no te demuestran absolutamente nada en los procesos judiciales de asesinato, etcétera, al final dicen, ya, pero usted era el jefe, ¿no? En tal zona, en tal fecha, bueno, usted responde. Así que usted se me va 10 años a la cárcel por autoría mediata. Y así se está persiguiendo a los militares hasta hoy. Bien, lamentablemente no tenemos tiempo para más. Yo le agradezco su presencia en el programa, congresista Carlos Tubino, pero antes de irnos, su despedida muy cortita de las audiencias. Sí, yo decirles a todas las personas que nos han escuchado que en esta fecha en la cual estamos viendo el fallecimiento de Alberto Fujimori, dejemos los odios, hagamos una pausa en nuestras rivalidades políticas. Somos cristianos y católicos. Es un país que debe respetar a la familia, a las personas que fallecen, y en eso no entra la política. Yo le pido esa reflexión a todos los peruanos. Y adicionalmente, que pensemos que Abimael Guzmán fue un canalla que trajo al Perú un baño de sangre. Totalmente de acuerdo. 8:42 de la mañana, vamos a hacer una breve pausa. Ya volvemos, estamos en Altavoz en Vital, pero también en Tribu. Ya regresamos. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM, las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM, las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Muy bien, seguimos en los 91.1 de Radio Vital, en este su programa Altavoz y también a través de las ondas y en la señal de Tribu TV. Tenemos a continuación un contacto telefónico con la ex congresista Rosa Bartra, quien ya se encuentra en línea. Buenos días, congresista. Muy buenos días, amigos de Altavoz. ¿Cómo están? Muchas gracias por la oportunidad. Sí, congresista, ¿cómo le ha encontrado usted esta noticia del fallecimiento del expresidente Alberto Fujimori, conociendo que usted ha formado parte de la fila del fujimorismo y además de un círculo bastante cercano a los militantes de este partido político? Me ha sorprendido porque realmente no esperaba este desenlace en este momento.
Él estaba siguiendo un tratamiento al cual estaba respondiendo, de tal manera que su muerte tan temprana realmente no solamente me ha sorprendido, sino que como a millones me ha conmovido profundamente. Hoy ya Alberto Fujimori dejó de ser el expresidente de la República o el mejor presidente que tuvo el Perú, o la denominación cada una más elogiosa que se le pueda hacer, para convertirse ya en un mito. Alberto Fujimori, a partir de ayer, 11 de septiembre, vive para siempre. Bien, ¿qué significa para ustedes, los fujimoristas, que justo un 11 de septiembre, el día de la caída de las Torres Gemelas, también de la muerte del genocida Abimael Guzmán, también se haya ido Alberto Fujimori, quien lo ha logrado capturar? Bueno, el 11 del 11 es siempre una fecha que tiene una carga cósmica, una carga energética, una carga que nos lleva a que ocurran eventos muy particulares, muy especiales. Recordemos también que fue un 11 de septiembre la muerte de Salvador Allende en Chile, por ejemplo, ¿no? Entonces no es solamente Alberto Fujimori, Salvador Allende, pareciera, yo tengo una fuerte posición con respecto a que somos energía, y esa energía interactúa y definitivamente nos lleva a eventos como estos. Muy buenos días, doctora Rosa Bartra. ¿Qué rescata usted, qué cuestiona también del expresidente Alberto Fujimori? Porque tiene cosas buenas y tiene cosas malas también. ¿Puede hacer usted una evaluación del tema? Un personaje que toma decisiones, que es capaz de virar del blanco al negro, o que es capaz de, implementar leyes muy severas, o incluso cerrar el Congreso y reestructurar todo el sistema de justicia. Es alguien que definitivamente va a generar una, no polémica, sino una gran polémica, y que va a polarizar. Esto también es un signo distintivo de los líderes. Alguien que es capaz de tomar decisiones y obviamente saber que va a tener consecuencias y que las va a afrontar, que las va a asumir. Hoy estamos hablando en el día posterior a la muerte de Alberto Fujimori, a su partida a la eternidad. Por lo tanto, lo que yo rescataría en el día de hoy es precisamente eso, la capacidad que tuvo él para entender los problemas, para idear soluciones, ponerlas en marcha, haciendo los cambios necesarios y asumiendo las consecuencias que esas decisiones iban a conllevar. Creo que Alberto Fujimori sentó las bases del Perú emergente, del Perú emprendedor, de ese Perú que es capaz de resolver sus problemas, y tuvo la virtud de poder desatar la capacidad productora, la capacidad emprendedora, creativa de los peruanos, cuyo gobierno asumió en uno de sus momentos más críticos. Así que si algo tuviera que decir de él es que fue un gran hacedor y alguien que resolvía problemas, y además con una visión con respecto a cuáles son los siguientes pasos que había que dar. Buenos días, excongresista, soy Aarón Salomón. ¿Cómo está? ¿Y ahora cómo quedan los antifujimoristas? Se les murió su bestia negra. ¿Qué van a hacer al respecto ellos? Ahora, ¿de qué van a vivir estas ONG como IDL? La partida a la eternidad de Alberto Fujimori también creo que marca el fin de una era, la era del antifujimorismo. Ya no hay una razón ahora que sustente un antifujimorismo. De hecho, si existe un Noa Keiko, porque se le achacaban todos los supuestos delitos, faltas, infracciones, o lo que sea que se les ocurría a quienes lo perseguían, a Keiko Fujimori. Le pusieron esa mochila Keiko Fujimori, Alberto Fujimori ha partido, ya no es más posibilidad de ser candidato presidencial. Atrás quedaron las discusiones sobre
aquello que se quedó pendiente y que acaba con su muerte. Cualquier tema relacionado con la pensión, con la reparación civil, con los motivos del indulto, los procesos penales que estaban en curso o los que podrían abrirse, definitivamente, de acuerdo a nuestra legislación, acaban con la muerte. Entonces, esperemos que no solamente respetando la memoria de alguien que tuvo un altísimo significado en la historia del Perú, sino también respetando la ley, dejen de referirse a Alberto Fujimori porque él ya no es más un actor político directo. ¿Qué opinión le merece a usted estas congresistas, excongresistas y ex PCM como Mirta Vázquez, Sigrid Bazán, Verónica Mendoza, con estos mensajes que han soltado en las redes, en X, sobre todo, refiriéndose a la partida justo en estos momentos tan sensibles del fallecimiento, tratándose un poco de colgar a la ola no solo de odio, sino también hacer una una suerte de campaña, ¿no? El antimilitante, desde hace muchas décadas, digamos, el antiaprismo, el más cercano, el antifujimorismo, el más cercano reciente, el antifujimorismo ahora, le ha hecho más daño al Perú que cualquier otro suceso. Creo que el intentar levantar fuego sobre las cenizas de Alberto Fujimori solamente muestra la verdadera esencia de algunos seres que creo que no deberían llamarse humanos. Quien se cuelga de la muerte, quien se cuelga de la desgracia, quien actúa como un buitre, no merece ni siquiera que sean comentadas sus palabras, que queden donde deben estar, en ese foso negro que debe ser su alma. 8:51 de la mañana, doctora Rosa Barta, justamente esta situación ha generado polarización en las redes sociales. Hay opiniones a favor, hay opiniones en contra. Usted ha comentado obviamente lo que han señalado en este caso la congresista Sigrid Bazán y otras más. Pero, ¿qué hacer hacia futuro, congresista? ¿Cuál es el futuro que le espera al fujimorismo luego de la partida de justamente el presidente Alberto Fujimori? Sí, Keiko debe postular, por ejemplo. Líder. A ver, voy a opinar como ciudadana porque no estoy afiliada a Fuerza Popular. Fuerza Popular es el partido que me dio la oportunidad de servir a mi país desde el Congreso de la República y guardo por esta organización política el mayor de los respetos y una profunda gratitud. Mi opinión como ciudadana es, y conociendo además al fujimorismo por dentro, habiendo formado parte muy activa de él, yo le veo larga vida y gran salud al partido Fuerza Popular. Recordemos que Keiko Fujimori funda Fuerza Popular precisamente cuando su padre Alberto Fujimori no se encontraba en el país, estaba fuera del país e incluso había tomado decisiones de abandonar por completo y hacer vida política desde Japón. Y Keiko Fujimori fue capaz de levantar un partido con una doctrina, una ideología propias, con una militancia incluso propia, y que es lo que ahora es, ¿no? Un partido político que no ha dejado en ningún momento de tener bancada parlamentaria, que ha mostrado la mayor solidez y disciplina en el Parlamento. Es el único partido al cual no se le puede acusar de tránsfuga o de negociaciones debajo de la mesa, o que esté captando o perdiendo congresistas. Es una organización política con mucha disciplina, lo que la ha llevado a ser la primera fuerza política ahora en el Parlamento, y definitivamente es crucial para todas las decisiones que se toman. Así que yo creo que la partida de Alberto Fujimori le va a añadir más mística, porque ahora Alberto Fujimori ya deja de ser alguien presente en una parte, físicamente en otra, o que hayan eventos que deban someterse a su opinión. No, Alberto Fujimori ahora se vuelve un ser omnipresente, que lo único que puede generar es mayor cohesión, mayor disciplina, mayor lealtad y, por supuesto, mayor mística.
ahora que ya falleció el expresidente Alberto Fujimori y que él evidentemente tenía intenciones de postular en el 2026 y tomando en cuenta a su vez que Fuerza Popular tiene que sí o sí postular, participar en los comicios, ¿quién debe ser la cabeza de fórmula? ¿Keiko Fujimori debe postular la presidencia? Esa es una decisión que la van a tomar los militantes de Fuerza Popular, como siempre suelen hacerlo. Keiko Fujimori, creo, es la candidata natural, es la presidenta del partido, es la lideresa más importante y la única en este momento al haber partido Alberto Fujimori. Sin embargo, yo estoy segura que ellos van a tomar la mejor decisión en el momento que corresponda, que no es este. Así que esperaremos el momento de las elecciones internas o cómo vaya decantándose este proceso electoral tan particular que va a tener aproximadamente 50 candidatos presidenciales para conocer la decisión que tomen en Fuerza Popular. Doctora Rosa Bartra, si a usted la invitaran a participar nuevamente, digamos, una plancha presidencial en el fujimorismo, o para el Congreso, o para diputados, o para senadores, ¿usted aceptaría? No es el momento para tomar una decisión. De hecho, he recibido múltiples invitaciones. En este momento estoy completamente dedicada a mi trabajo como defensora, como abogada litigante. No descarto absolutamente nada, hago política desde que tengo uso de razón, me he preparado a conciencia para eso, y si se diera en el momento una invitación que me permitiera servir nuevamente, probablemente la tomaría. No lo sé en este momento. Bien, una consulta respecto, doctora, a la pensión que él tenía, a sus procesos judiciales, a todas las pendientes, procesos pendientes que Alberto Fujimori acarreaba, y respecto también a la reparación civil que él debía. ¿Qué es lo que va a pasar con todo esto? Acaba con la muerte. La muerte de Alberto Fujimori termina con sus procesos penales y todo lo que ya ha tenido pendiente. De acuerdo. Bueno, bien, congresista, muchas gracias por su participación. Esperemos tenerla pronto aquí, presencialmente en el programa que hay invitada. Muchísimas gracias por la oportunidad. Estoy atenta a un nuevo llamado, encantada, y muchos éxitos para esta plataforma informativa tan necesaria en tiempos tan sesgados. Gracias. Bien, muchísimas gracias, doctora. Gracias por estar en Altavoz en Vital. 8:57 de la mañana, y hoy en el programa nos han acompañado John Cácer Ocharán, comandante de la Policía Nacional del Perú en retiro, ex GEIN. Estuvimos también con el abogado constitucionalista Lucas Gersi. Nos acompañó también aquí en el set el ex congresista, ex ministro de Trabajo Juan Cheput. Tuvimos también aquí en el set a Carlos Tubino Almirante, ex congresista fujimorista, y también por la línea telefónica a la doctora Rosa Bartra. Gracias por estar en Altavoz en Vital y también en Tribu a través de la televisión digital. Sí, lo que queda acá, antes de acabar el programa, es, bueno, desde mi óptica, haciendo sumas y restas, yo creo que el expresidente Alberto Fujimori dejó un mejor país que el que recibió. Pero no se puede tampoco soslayar y dejar de lado los actos de corrupción. Pero a mi juicio ya se pagaron con los 14 años que estuvo en prisión, y más adelante también tendremos voces discordantes para escuchar posiciones contrarias. Y en este momento yo solamente quiero ofrecerle mi pésame a la familia del exmandatario. Así es, no solamente a la familia, sino también a sus millones de seguidores en el país. A todos los militantes, a todos los simpatizantes de este partido fujimorista, que él también acababa de al partido que ha sido fundado por su hija. Mis sentidas condolencias acá desde el programa, con todos. Como bien dice Aarón Salomón, también lo suscribo. El expresidente Alberto Fujimori, como empezamos diciendo en el programa, ¿no? Hizo y deshizo. Hizo cosas muy buenas, pacificó el Perú, dejó una constitución que ha sido convocada con todas las sangres, definitivamente un capítulo económico bastante exitoso en la que tenemos que trabajar para tener una mejor aplicación, porque eso es lo que nos está faltando definitivamente. Y sobre todo estos candados que no le ha permitido a las izquierdas que han tomado el poder en su momento hacer lo que hayan querido con nuestro gobierno. Además de ello, también él ya fue juzgado, ha estado preso, y bueno,
Genera que mucha descanse en controversia. nos paz. genera Que muchas descanse en paz, ¿no? controversias al respecto, ¿no? Así es. Que descanse en paz, agradecimiento por esta pacificación, sobre todo por los que hemos vivido en provincia, los que venimos de provincia y también los que han estado en la capital. Definitivamente, muchísimas gracias por estar en Altavoz en Vital. Tenemos el día de mañana un programa importantísimo para usted. No se olvide, estamos también en Tribu Televisión Digital. Chao, Gracias, chao. hasta el día de mañana. No se pierdan el programa de mañana, tenemos más novedades y primicias. Chao, chao. Chao, hasta mañana. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra